Moltes gràcies a tothom, a tots i a totes per estar aquí amb nosaltres un dia com aquests. Estem molt contents. La Magda Bernal, codirectora del festival, el Marc Vidal, codirector, i jo mateix, Bernat Millet, estem contentíssims d'estar aquí amb vosaltres. Donem tret de sortida a la quarta edició del Lumínic Festival, quarta edició a 4 anys, apostant per la fotografia, apostant per la cultura fotogràfica, 4 anys fent exposicions a la nostra ciutat, a Sant Cugat del Vallès, i estem molt contents de poder haver fet aquesta quarta edició. Però evidentment aquest festival és un festival que es fa gràcies i amb l'ajut de l'Ajuntament de Sant Cugat, i malgrat avui no els tinguem aquí, hi són perquè hi han treballat molt tant els càrrecs polítics com els tècnics, que aquests sí que no fallen i sí que estan per aquí. I nosaltres vam agafar com a referència un acte, una actitud del Joan Miró del 1926, en què ell va dir que volia assassinar la fotografia, i la pintura, en el sentit que volia transgredir el que era el suport i anar més enllà. I nosaltres ens hem adonat que actualment amb la fotografia està passant aproximadament el mateix, que no només es transgredeixen els suports, sinó que estem parlant d'imatges construïdes artificialment, estem parlant de recuperacions d'arxius i noves construccions, estem parlant de construcció d'imatges sense càmera i per altra banda estem tornant a fer servir tècniques analògiques per construir nous discursos. A partir d'aquí hem fet unes propostes que pensem que són molt interessants, pensem que la qualitat de les propostes d'aquest any és excel·lent. Tenim una exposició, per exemple, d'intel·ligència artificial i de noves propostes a Maristany, però també tenim propostes que treballen amb l'analògic, amb el laboratori, i pensem que és una bona edició perquè la podeu disfrutar. Sí que voldríem comentar també una branca d'activitat important del festival, que és el seu pla educatiu. Aquest espai pretén generar espais de creació, d'experimentació, espais de coneixement i de dotar d'eines expressives a través del que és la fotografia i la imatge a diferents públics. Això ho podem trobar, per exemple, aquest any i l'any passat hem estat donant tallers de fotografia a l'Ins Leonardo, un centre de secundària d'aquí de Sant Cugat, però també tenim que justament en aquest espai, que podreu veure a la tanca que envolta el celler modernista, una exposició de 4 escoles de fotografia, l'Observatori de Barcelona, Grisart, la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona i a l'ISABA. Després a l'Espai Abacus també podreu veure l'exposició de l'Institut d'Estudis Fotogràfics i a la Biblioteca Gabriel Ferrater l'exposició de l'Ins Leonardo. Per nosaltres aquesta part de treball amb el públic més jove o públic que potser de l'edat que sigui però que s'està formant, que està començant a crear, és molt important, i també servir per a aquests graus superiors com a espais de professionalització, com per començar a tenir contacte amb el que és el públic, amb el que és el mercat laboral i de l'art. És un espai important. I també agrair a l'Alba del museu, que gràcies a l'Alba i al Museu de Sant Cugat perquè ens cedeixen aquest espai per primer cop per poder fer aquest mercat fotogràfic i que creiem que volem repetir cada any. Així que us invitem a comprar fotografia, comprem pintura, comprem escultura. Com podeu veure aquí, us els anem presentant perquè hi ha la Blanca Vinyes, hi ha l'Anna Berenja Riz, que si voleu parlar amb ells, hi ha la Lady Vispa, el Pablo Rodríguez, la Lucía Molón, la Lara Amat, el Pau de l'Institut d'Estudis Fotogràfics, en són tants.
creo que en mis imágenes, en mis proyectos, hay un concepto detrás, que la tecnología habla justamente sobre el proceso. No es simplemente como utilizar la tecnología por utilizarla y por la novedad o por lo llamativo de la misma, sino que tiene que estar justificado dentro del discurso que yo quiero dar dentro del proyecto. ¿Qué tipo de imágenes? Bueno, en general, como mis proyectos hablan sobre la relación entre el hombre y la naturaleza, la memoria y las imágenes y cómo construimos nuestra identidad a partir de esto. Muy bien. Faré una presentació molt ràpida. Marc Vidal, codirector del Festival Lumínic. Bones tardes. Lucía Morón, guanyadora de la segona convocatòria del Lumínic, que exposa ADN de Valldoreix. Buenas tardes también. Acosteu-vos més al micro. Ana Belén Jarrín, que participa en l'exposició col·lectiva de realitats sintètiques, manipulació digital i intel·ligència artificial. Hola. Andrés Soya, que està exposant a Cal Jarrer, amb How to Build a Fence. Si quieres dir hola. Blanca Vinyes, demà tothom preferirà l'ombra. Una exposició en gran format, amb l'ona en gran format. Hola, Blanca. Areidi Crispa, amb paisatges postnuclears. Hola, Areidi. Hola. I Cristóbal Asensio, que també està junt amb la Ana Belén Jarrín i 6 artistes més a l'exposició col·lectiva de realitats sintètiques. La Leticia presenta una exposició que es titula Paisatges postnuclears i és una exposició que parteix de la tragèdia de Fukushima, oi? Parteixen de l'accident de Fukushima. És veritat, però hi ha una prèvia. I la prèvia és que jo volia fer quiligrames i n'havia fet algun perquè perdia sueldo, però no m'havia llançat a treballar el quiligrama en sèrio, perquè necessitava tenir una idea, no podia posar a fer cosetes perquè sí. I la idea va ser l'accident de Fukushima, i ja està, ja sé el que puc fer en quiligrames, paisatges nuclears, ¿sabes? Ningú sap com són, todo podía volar, pues venga. I això va passar el 2011, els primers són del 2011, després més tard, el 2013, en vaig fer uns quants més, i és el que hi ha a l'exposició. El procés el vas ampliant, el tens al llarg de molt de temps i després a mi el que sobretot em crida l'atenció és l'estètica, aquests paisatges, el que veus, o que t'imagines a través d'aquestes imatges creades com quiligrames. Clar, és que al final són imatges molt abstractes. Si tu penses que estàs fent paisatges, doncs ja són tots horitzontals, intentes que realment... Però clar, a mesura que treballes també vas veient com es va expandint el projecte, perquè veus que hi ha més possibilitats que tu no havies pensat, sorgeixen imatges que no es tenies aquí abans. Llavors això fa que s'allargui una mica perquè pots experimentar més o insistir per aconseguir la idea que tu tenies, que després de fer més de 100 no ho vaig aconseguir, però vaig aconseguir tots els que estan a l'exposició. Perquè tu parteixes de, ja sé el que faré, no surt. Però vaig anar experimentant, no va haver de sortir mai el que tu penses que farà, però surten moltes altres coses i tu has de saber. La siguiente pregunta es para Ana Belén Jarrín. ¿Cómo eliges? Bueno, Ana Belén tiene una serie que se llama Rizomas, que son hablando de paisajes, son unos paisajes, digamos. Y la pregunta sería, ¿cómo eliges los paisajes y cuál es el intento para elegir las capas? Bueno, hola. El trabajo que se presenta se llama Rizomas, como has dicho, y lo que está basado en paisajes, y sí, los paisajes que los he ido eligiendo al final surgieron inicialmente de un error o de una coincidencia, y es que a partir de un paisaje que estaba trabajando en el Delta del Ebro, la cámara al cambiar el objetivo vino un viento y se metió como mucha basura, mucho ruido dentro, mucha arena. Al limpiar la cámara, pues descargué las fotos que tenía allí
Y en una parte muy concentrada, que es la primera imagen de la exposición, de hecho, una de las extremas, se veía todo este ruido, ¿no? Que estaba sucio la imagen, ¿no? por lo que había entrado. Eso a mí me surgió pues, la idea de ir buscando pues, como un concepto que está escondido al final en esos accidentes. Paralelamente a esto, empecé yo un viaje en mi vida, pues un poco a salir de la ciudad y a buscar paisajes y tal, y a encontrar otras formas de vida. Entonces, pues en medio de eso también me encontré con este concepto de rizomas, que lo que tiene que ver el concepto filosófico está basado en los brotes que botánicamente surgen en las plantas y de donde surge la vida de una manera no organizada o no premeditada, digamos, y sin jerarquía, es decir, que no existe no necesita jerarquía para que exista una vida de cualquier brote, ¿no? Entonces, basándome en esos conceptos y en esa casualidad, decidí seguir haciendo paisajes y luego lo que hago es pues, viajar y buscar esos paisajes que luego los sobrepongo uno con otro, buscando el concepto de tensión. Me interesa esa tensión que se creó primero con la sociedad en la imagen original y luego creando esa tensión como de un aviso del paisaje, ¿no? Esa alarma un poco ecológica, si queremos decir, o esa alarma que a mí me ha llevado también a depositar mi mirada en el paisaje que no lo había hecho antes como lo estoy haciendo ahora. Entonces lo que hago es superponer todas esas imágenes buscando un paisaje que no es idealizado, pero que sí es un nuevo paisaje que no existía antes, al que sí que quiero recrear algo muy idílico de alguna manera, pero con una tensión. Y es un poco así. Empezaste a través de un error. Empecé a partir de una casualidad, podría decirse error, casualidad, sí. No, es fantástico, cómo se abren los caminos. ¿Y cuántas capas utilizas o cómo llegas al formato final, a la imagen final? Depende. Ahora mismo cada vez se van sumando más capas realmente. Inicialmente usé 2 y luego pues hay imágenes que tienen yo creo que hasta 16 capas o así. Y la de los pájaros, pues ahí por ejemplo hay alguna que he ido a intentar ir a la misma toma en diferentes momentos del año para buscar los diferentes vuelos de los pájaros y luego juntarlos. Pero, ¿y cómo sabes que una obra te dice ya no necesito más capas, ya está, ya acaba, ya está perfecta? Porque siempre le podrías estar añadiendo capas. No, porque o podría estar cambiando. Sí. Bueno, no, creo que ahí el propio equilibrio de las imágenes que al final están enmarcadas, ¿no? Están ya seleccionado el cuadro, digamos, y yo creo que ya me da el aviso de que está saturado o de que falta. Lucía, estás aquí. Lucía, te amo. Jo tampoc. Aquest és el títol de l'exposició de la Lucía. La Lucía se presentó a la convocatoria del Dominic de este año y la verdad es que es un proyecto que nos llamó mucho la atención y la prueba es que estás aquí como ganadora. Tú trabajas a través de archivo familiar y te planteas a través de un proyecto de archivo familiar hacer un trabajo personal, ¿vale? Y analizas un poco la institución y la criticas a la institución del matrimonio, si es lo que llaman institución, y explícanos un poco a partir cómo sale, si sale a través del archivo, de las imágenes, de algún elemento, y cómo llegas a todo el proceso artístico que haces, y cómo es trabajar, ¿no?, un proceso artístico a través de un material tan propio y tan sensible y tan personal como es el archivo familiar, ¿no? En verdad, como que el proyecto empezó a partir de que habíamos ido con mi mamá a la casa de mi abuela que había fallecido hace varios años y en eso como que íbamos agarrando cosas que nos queríamos llevar y yo encontré una foto de mi abuela con un rifle cuando era chiquita y su vestido de novia. Y ahí me acordé y dije, yo en algún momento pensé, mi abuela me dijo, si querés te puedes casar con este vestido. Yo estaba en pareja en ese entonces y bueno, me acordé que no solo no me casé, sino que además me separé el mismo día que mi abuela falleció. Y a partir de ahí, digamos, como que pensé, ¿no?, de una frustración personal respecto del amor, de las relaciones. Dije, bueno, algo tengo que hacer con esto, como con todos los problemas que tengo, algo fotográfico. Y
Y ahí empecé como a recolectar los álbumes de bodas de mi familia, y empecé como a mirarlos, a investigarlos. Al principio como que los recortaba con la mirada, ¿no? Y después tuve la necesidad también de intervenirlos, porque un poco lo que me pasaba con el archivo es que para mí tiene como todas estas creencias y todos estos mandatos están como adheridos a esas imágenes, ¿no? Entonces dejar la imagen sola del archivo no me alcanzaba o no me significaba nada. Entonces fue como una especie de diálogo, ¿no? Entre ese pasado y el presente que intenta revelarse, ¿no? Que no se puede del todo, pero que lo intenta. Y bueno, y me obsesioné bastante con el archivo porque empecé a recolectar mucho, y al recolectar mucho también me daba cuenta de que las fotos de boda son todas iguales, ¿no? Que es como una especie de película que se repite una y otra vez, que no importa si es mi abuela, mi bisabuela, mi tía, mi mamá, mis amigas, digo, hay algo ahí que es como una película con un final muy predecible siempre, ¿no? Y bueno, y eso, así lo empecé y acá estoy. ¿Y lo das por terminado el proyecto? Yo nunca doy por terminado nada, porque es como que no puedo parar, o sea, como si viene gente a veces y me da por ahí un álbum de bodas y yo empiezo a mirar y digo, ay no, ya tengo otra cosa para sacar, y así como que un poco siento que no termina nunca. Terminó bastante, creo que dentro de todo lo tengo bastante cerrado, pero bueno, cada tanto me tiento para alguna cosa más y me sigo como afiando. ¿Y el vestido está en una caja o...? Lo tengo acá, lo tengo acá. ¿Lo tienes acá? Acá, pero está en España. Me lo trajeron justamente de Argentina y está acá. De hecho, el vestido se había confeccionado en Francia. Y bueno, yo lo tenía en mi casa en Buenos Aires y ahora lo tengo en mi casa acá en Barcelona. Felicidades por el proyecto. Cristóbal. Bueno, Cristóbal presenta fósiles instantáneos. Muy bien. Sí. Fósiles instantáneos. En la colectiva de manipulación digital. Digamos que tu fotografía es manipulación digital, no es inteligencia artificial. Y la pregunta que tengo es que me gustaría saber cómo eliges los paisajes y cuál es el criterio para elegir... Perdona, me he confundido. ¿Cómo surgió la idea de tus manipulaciones? O sea, ¿cómo surgió esa idea de manipular esas fotografías y por qué eliges esos objetos? Y cuéntanos un poco también el proyecto, ¿no? ¿Por qué eliges esos objetos y por qué los manipulas? Sí, a ver, el proyecto nació después de un viaje que hice en el norte de México, en Baja California Sur. Y bueno, esta es una región como muy especial en México porque es un desierto y está al lado de, bueno, entre dos mares, ¿no? Entonces, al estar viajando por ahí, por el desierto, me di cuenta que por más que intentara como alejarme de las ciudades o de repente alejarme de las carreteras grandes, siempre había como algún elemento que me remitía a lo humano, ¿no? Siempre había una construcción abandonada, un auto abandonado, basura, un altar, como que alguna intervención del ser humano en el paisaje, ¿no? Y empecé a fotografiarlas, empecé a fotografiar como estas intervenciones, vamos a decirlo, del ser humano en el paisaje. Y después, después del viaje, cuando regresé y empecé a revisar el material, empecé a preguntarme cómo podría de alguna manera reintegrarse el paisaje con la huella del ser humano. Y bueno, lo que me planteé fue hacer un ejercicio en el que esta reintegración o esta como reconciliación fuera a partir de los datos, ¿no? Las imágenes al final, las imágenes digitales o cualquier tipo de imagen que pase a una pantalla se convierte en un conjunto de datos que son interpretados y me interesaba justamente jugar como con el concepto de la reintegración de los datos y cómo esto afectaba a una imagen al final. Y lo que hice fue utilizar un lenguaje de programación en el que los datos de las imágenes eran reinterpretados, cambiaban de lugar los píxeles y bueno, de alguna forma es lo que quería hacer, ¿no? Es como reintegrar el paisaje con la huella y ese es el resultado del proyecto. O sea que utilizas un software especial no es Photoshop ni nada, es un software especial para lograr esta manipulación y tal. Sí, es un software que se llama Processing y Processing es básicamente un lienzo en blanco en el que tú empiezas a tener una conversación con el ordenador, tú desarrollas un código y en el que tienes que decirle desde esto es una imagen y esta imagen tienes que cargarla aquí, mide tanto, la imagen se compone de varios lugares y como que da
da pie a que hagas lo que tú quieras porque tú le estás diciendo al programa pues todo, ¿no? Desde cómo ver, cómo cargar las imágenes, cómo interpretarlas y después de eso haces lo que quieras. ¿Y hay mucha prueba y error? ¿O vas experimentando o logras lo que quieres? ¿Sabes? También un poco como la novela, ¿no? Va añadiendo capas hasta que dice, ya he encontrado esa imagen que estéticamente me habla. ¿Cómo dices o cómo sabes esta manipulación ya no la quiero tocar más? Sí, en el caso específico de este proyecto me interesaba como que el efecto de esta manipulación estuviera bastante centrado en la huella, en eso que resaltaba del paisaje. Y para hacer esto sí es prueba y error porque la manera en la que yo le enseñé al programa a leer estas imágenes o hacer como esas manipulaciones era a partir de los rangos de valores dentro de la imagen. Entonces eso era probar y repetir, probar y repetir, probar y repetir hasta que estaba en la zona que me interesaba. Blanca, demà tothom preferirà l'ombra. Això és un treball que engloba, és un treball dintre d'aquesta búsqueda de 10 anys o més que hem parlat tu i jo un cop, no? Explica-li una mica a l'audiència d'on et surt aquest treball, com comences o per què comences a desobeir la fotografia, perquè, no sé si tots ho sabreu, però la Blanca Viñas té un llibre que es diu Tratado de desobediente de fotografia, que el tenim aquí a la paret de l'únic que el podeu veure i comprar també, i que és una antitesis de com fer una bona fotografia. Explica'ns aquesta antitesis o explica'ns el treball, d'on ve, com surt, una mica d'això. Sí, jo arribava una càmera a les mans, una càmera que ja tenia un objectiu que deformava, i m'adono que la fotografia també és un mitjà amb el qual pots començar a distorsionar, pots començar a manipular-lo com si fos una superfície com més matèria, com més plàstica, com una pintura. M'adono que la fotografia també té possibilitats experimentals i al fer aquest clic de veure que les possibilitats són infinites, les exploto fins a l'infinit, des de col·locar filtres de l'òptica, des de col·locar objectes dins de la càmera, des de submergir el càrrec en líquids, des de fer servir càrrecs caducats, sobreposar més d'un cop qualsevol fotograma, i a cada un dels càrrecs intento fer com un plantejament d'una manera de plantejar o d'una manera de desenvolupar cada un dels càrrecs. En cada un dels càrrecs decideixo en aquest, els horitzons seran tots en aquest, hi haurà filtracions de llum forçades en aquest, i d'aquesta manera vaig generant com tot un inventari de processos alternatius i també de resultats alternatius, però d'una manera d'incontinència fotogràfica. En cap moment hi havia una voluntat d'això serà un manual, això serà un tratado de fotografia desobediente, no? I en el moment que m'adono d'aquesta incontinència, d'aquest material que és bastant gran, perquè això de ser capaç de donar-li una unitat, de donar-li una coherència i un sentit. I és en aquest moment que apareix el llibre i és en aquest moment que també neix com el vostre encàrrec de dir que es pot generar com un discurs, es pot generar com una sèrie fotogràfica o com una història que neixi una mica de tot aquest material fotogràfic. I llavors m'adono que sí, és un treball fotogràfic de moltíssims càrrecs, però que al mateix temps tot aquest treball fotogràfic també es pot traduir en una història, com aquest demà tothom preferia l'ombra, que és una petita història que ens podem imaginar tots de tot aquest conjunt d'imatges, que en podrien sortir moltíssimes més perquè és un treball realment molt extens. Llavors, no sé si ho he explicat potser molt ràpid o qui no sàpiga en què consisteix, potser passa resumit, però és això, és la necessitat de descobrir quines són les possibilitats de la fotografia i que jo en cap moment jo m'anticipava els resultats. Jo quan anava al laboratori d'això al carret, per mi era com molt estimulant veure quins resultats obtindria, fins que jo no veia, això és quan va filtrar aquesta llum i aquest filtre i això va quedar així, que xul, ostres, amb això em penso que potser el proper carret ja potser no sé què, i és gairebé, és molt infinit per això tota aquesta acumulació de càrrecs. Andrés, How to Build a Fence es pot veure a Cal Jarrer amb l'altra exposició de l'Aramat, exercicis para imaginar un volcà. Andrés, tú utilizas
si no me equivoco, es Google Street Views, de eso, para tratar de narrar una historia bastante dura de la inmigración. Cuéntanos el por qué utilizas Google Street Views, por qué se te ocurre la idea de utilizar Google y cómo eliges, cómo capturas esos pantallazos de momentos, no sé cómo decirlo, y por qué te empujó a buscar y a tratar esa idea. Bueno, el trabajo es en un campo de refugiados en Calais, lo que se llamaba la jungla, y yo, bueno, mi primera intención fue trabajar allí con mi cámara como un fotoperiodista más. Estuve como un año más o menos desarrollando ese trabajo y nunca me acabé de sentir cómodo con mis imágenes, pero también con la dinámica que se desarrollaba en ese papel de fotógrafo, sí, o sea, como un poco una posición de privilegio que apunta con tu cámara hacia un lugar un poco como difícil, ¿no? Entonces vi como ciertas dinámicas, también con mis imágenes, entonces empecé un poco como a pensar si que yo estuviese ahí con una cámara de fotos realmente qué aportaba, ¿no? Cuál era, o sea, a nivel fotográfico, a nivel narrativo o a nivel como de intentar mirar a eso de una manera que no reprodujese como ciertas dinámicas. Y un poco por casualidad, un día en mi casa empecé como a buscar por Google Street View qué pasaba en el mapa ahí, o sea, como merodeando un poco lo que es el mapa en los alrededores del campamento y empecé a descubrir como unas imágenes que bueno, como que me hablaron desde otro punto de vista y creo que aportaban un acercamiento diferente. Puede ser un poco contradictorio esto, pero creo que incluso más respetuoso, ¿no? En plan, esta identidad que no... En cuanto a lo que es el permiso, cuando sacas una foto y pides un permiso, ¿no? La cara, no sé qué así, entonces... Bueno, como que de repente me sentí más cómodo, vi que había un lenguaje que igual entiendo que hay muchos trabajos también así con Google, pero creo que era una manera de acercarme como diferente. Y bueno, decidí explorarlo un poco como por ahí. En un principio mi idea era intentar mezclar las fotos que hacía yo con las de Google. Aquello no funcionaba, obviamente, hasta que ya definitivamente decidí descartar las fotos que había hecho yo con mi cámara e intentar pues esto como simplemente como entrenar la mirada en seleccionar estos momentos dentro de lo que es una vida alrededor de un campamento, que al final Google lo que te muestra no es el drama explícito, porque claro, el coche de Google no entra en el campamento, entonces es como todo como una cosa como mucho más sutil, ¿no? Como paseos en bicicleta, momentos de reuniones, descanso, detalles, vallas, entonces bueno, creo que a nivel de lo que eso cómo nos hace pensar la manera en la que los medios de comunicación a nivel, bueno, bastante mayoritariamente miran a estas realidades, pues creo que nos pone un poco como enfrente del espejo, ¿no? Y nos hace como pensar en cómo hablamos de movimientos migratorios, no sé. Y bueno, un poco por ahí. ¿Cómo creéis que va a cambiar el no mundo de la fotografía, pero qué va a sumar, va a restar? ¿Qué pensáis de la inteligencia artificial? ¿Cómo la veis? ¿Cómo la veis la herramienta? ¿Quién quiere disparar primero? Podemos hacer... Va, pues Cristóbal, tú primero. A ver, yo veo la inteligencia artificial tal cual como eso, como una herramienta. Tampoco no me considero un experto, así que no quiero dar como un juicio muy severo. Pero nada, yo creo que es una herramienta y a mí me parece más que algo que venga como a ser una contraparte al discurso fotográfico. Para mí es algo que lo está potenciando, para mí es algo que si entendemos cómo funciona la herramienta, la podemos utilizar para justamente expandir el medio y no tener como ese miedo, ¿no? Entonces yo de momento soy público, em sap greu però no he pogut veure encara l'exposició on hi ha les obres d'intel·ligència artificial perquè està bé tancada, llavors no sé. Yo con lo que tengo de momento me conformo. Però bueno, em sona una mica allò que va passar al principi del Photoshop, no? Que també, i d'aquests programes d'edició, que també fins on és fotografia, fins on ja no és fotografia, a partir d'on diuen que és postfotografia, i ara amb la intel·ligència artificial és com si sumés un grau més en aquestes discussions i en aquests discursos de que és que, bueno, haurem de deixar passar temps, com vam deixar de passar temps amb
cuando surgir Photoshop y compañía, ya veremos. Hay una imagen que no está hecha y está sola, es una imagen, y si la ves puedes pensar que es inteligencia artificial. Entonces, jugando con esa ambigüedad, ¿no?, de lo que es real y lo que no es real, lo que está hecho por una máquina, digamos, analógica y lo que está hecho meramente con un ordenador, de creación cero, ¿no? La exposición juega todo el rato con esa ambigüedad. Pero sí, lo sabéis los que estáis aquí y los que ven el vídeo y ya está.